todos de nuevo. Buenos días. Gracias por venir, por acompañarnos esta mañana. Qué bueno ver nuevas caras y también a los que ya venimos normalmente. Si os acordáis, este verano estamos haciendo una serie de mensajes para ser buenos discípulos de Cristo. Y la última vez os estuve hablando de lo difícil que resulta muchas veces desmontar punto por punto la creencia que tienen otros, que es una creencia muchas veces errónea o basada en lo que han oído una y otra vez. Una creencia que está muchas veces tan arraigada dentro de las personas por la costumbre, por el tiempo, por lo que se les ha enseñado de pequeño, que confrontarlos conlleva mucho tiempo y esfuerzo. Pero también os dije y os animé y os exhorté a que no desmayemos cuando hablemos del Evangelio y tengamos que lidiar con estas luchas cuando lo presentamos a otras personas. Y terminé la exposición diciendo que solo hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se encuentra aquí en la Biblia. Haciendo un poco de recapitulación, hace ya unas cuantas semanas estuvimos hablando también de este fabuloso libro. Este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas en todo el mundo y lleva la friolera aproximada de unos 5.000 millones de copias vendidas. También cabe recordar que la Biblia está compuesta por los 66 libros, se llama libros, pero en realidad son escritos, cartas, historia, poesía, etc., por más de 40 escritores a lo largo de 1500 años. Y como sabéis, ¿cuáles son los tres idiomas en los que está escrito los originales? Hebreo, arameo y en griego. Y el autor principal es Dios. Y el personaje principal, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. Así que la parte del Antiguo Testamento, que está formado por los 39 libros, por así decirlo, son los que hemos recibido de nuestros hermanos mayores en la fe, que son nuestros hermanos los judíos, el pueblo prometido por Dios. Y el Nuevo Testamento está formado por los 27 libros en los que Cristo ya se ha materializado en persona y ha instaurado el nuevo pacto. Como os comenté, no sé si alguno lo habrá intentado por lo menos buscar, ¿cómo se cierra el canon? Uno de los libros que os comenté es el canon de las Escrituras de F.F. Bruce. El que quiera leerlo, que lo haga. Entonces, una de las 4 preguntas en las que vamos a trabajar hoy es ¿por qué decimos que Dios es el autor de la Biblia? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que ir al Nuevo Testamento y leer una de las cartas que ha escrito Pablo a uno de sus colaboradores más queridos, y es Timoteo. También es justo recordar que Timoteo, desde bien niño, fue instruido en la palabra por su abuela, Loida, y por su madre, Eunice. Lo podéis encontrar en 2 de Timoteo 1:15. Cuando se cruza con Pablo, ya un poco más mayor, Pablo ve en él una cosa que le llama mucho la atención, y es que tiene un corazón verdadero y hijo de Dios. Esto podemos verlo también en 1 de Timoteo 1:2, capítulo 1, versículo 2. Pablo, en la primera carta, Pablo escribe a Timoteo advirtiéndole que tenga cuidado de las falsas doctrinas, de los falsos profetas, de los falsos maestros, los cuales usan vana palabrería. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6. No es algo nuevo que
empiecen los falsos maestros a tergiversar la verdad que se encuentra en la Biblia. Los primeros cristianos en el primer siglo enfrentaron estos mismos problemas que hoy día también los tenemos. Mezclan la verdad con mentira, con el fin de engañar y manipular a los oyentes, ya sean unos hechos acontecidos en un momento dado o que alguien dijo algo en un momento. Es curioso, un ejemplo de ello, hace unas semanas, para ser exactos, el domingo pasado se celebraron las elecciones para el presidente y el gobierno de este país. Y uno de los candidatos, cuando fue entrevistado y se le acusó, por así decirlo, que había mentido, él dijo, no, yo no he mentido, yo he cambiado de opinión. Bueno, es un tanto llamativa esta expresión, pero también tenemos otra expresión en castellano, como bien dicho, tenemos muchos, la mentira tiene las patas muy cortas. Y bendita hemeroteca, que si yo digo algo y dentro de unos años lo niego, como está grabado, me vais a poder decir, no, mira, lo dijiste tal día. Entonces, lo mismo ocurre con estos personajes que conocemos todos. Y no solo en la época de los primeros cristianos enfrentaron este problema. Si continuamos un poco más, los llamados padres de la Iglesia, Tertuliano, Justino, Policarpo de Esmirna, Hipólito, entre otros, enfrentaron este mismo problema. Luchar por la verdad. En su tiempo había un hereje bien conocido por todos y en el cual se pueden encontrar a un día de hoy esos escritos, y era Marción, que su principal función era mutilar las escrituras. Todo esto que os estoy contando viene de ejemplo y de advertencia con lo que vamos a ver hoy. Como lo mismo que Pablo anima a Timoteo a ser un siervo, discípulo de Cristo, que ahonde en las Escrituras, que defienda la verdad, porque lo que hay en ella implica tanto al ser humano que esa implicación puede ser para vida o para muerte. Así que podemos encontrar, a modo de bosquejo, la segunda de Timoteo. Yo lo he dividido en 4 partes. Si vais a otros o vosotros lo ponéis a estudiar por vuestra parte, podéis sacar más partes o menos partes. La primera es una salutación, un saludo que hace Pablo a Timoteo. Luego, el segundo bloque sería una exhortación hacia Timoteo a la fidelidad, a la paciencia. El tercer bloque sería que sea fiel a la palabra y que luche contra la apostasía. Fidelidad al verdadero cristiano, que es parte, y los 2 versículos que vamos a ver hoy se encuentran en este bloque. Y por último termina con unas peticiones personales y unas observaciones. Pablo le viene a decir a Timoteo que también nos vale para nosotros, que no nos avergoncemos del Evangelio, ni tampoco de las prisiones que estaba sufriendo Pablo. Pues se cree que cuando Pablo escribe esta carta, está encarcelado por segunda vez, creo que en Roma, y le escribe desde ahí. Ya lleva tiempo, y muchos de la iglesia decían que ya Pablo, como estaba encarcelado, vamos a rehusar de él, vamos a apartarlo, y si está ahí es porque alguna cosa que ha dicho no está bien. Sin embargo, Pablo le está diciendo a Timoteo que no se avergüence de lo que Pablo está enseñando, porque es la verdad. Esa verdad procede de los escritos, y esos escritos es la palabra de Dios. También le pone ejemplos a Timoteo de cómo ser un buen siervo, un buen discípulo. Por un lado, tenemos el ejemplo del soldado, que procura con diligencia agradar a su comandante, o de un deportista, que entrena muy duro para ganar la competición, o de un labrador,
que es trabajador dedicado completamente. Incluso Pablo se pone de ejemplo con sus sufrimientos y sus prisiones por enseñar la verdad. Todos estos ejemplos nos llevan a un compromiso mayor que uno mismo, y es el sacrificio por preservar el objetivo de cada creyente, que es enseñar el Evangelio. Al hacerlo, enseñar el Evangelio conlleva dificultades y sacrificios, y muchas veces ser rechazados por la gente, los cuales son inherentes a una vida cristiana. Así que los versículos que encontramos en 2 Timoteo, capítulo 3, son el 16 y el 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo que confíe en las Escrituras, porque son palabra de Dios. Fue dada y enseñada desde el principio, y tiene un propósito esta palabra para nuestras vidas. La misma palabra que fue enseñada es verdadera, y el autor del mismo es Dios, al Dios al que sirven tanto Pablo, Timoteo como nosotros. Y es curioso, dos palabras que inician este versículo 16. Escritura. Esto, si nos vamos al griego, es grafé. Documento, es decir, santo. Se traduce como escritura, pero su raíz es graf, del verbo grabar, escribir, figuradamente, inscribir o dar carta o decir algo. Y la segunda palabra es inspirada, que en realidad en griego es, a ver si me sale bien esta vez, seopneustos, divinamente soplado, de la raíz seos, específico de la divinidad. Esto significa ni más ni menos que el neuma, el Espíritu de Dios, alienta cada palabra, cada sílaba, cada letra de cada uno de los versículos de la Biblia. Dios le dice a Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué profundo el mensaje de Dios a Isaías. Su palabra es viva, toca y quebranta los corazones de todas las personas, ya sea que lo hayas oído o que lo hayas leído, o las dos cosas. También hemos oído muchas veces que la palabra de Dios es inerrante, es infalible. Para poner un poco de significado a estas dos palabras, según el diccionario de la RAE, inerrancia es calidad de estar exento de error, e infalible, que no puede errar, seguro, cierto, indefectible. Mejor para entender estas palabras os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que una persona es inerrante en un examen de matemáticas, no comete ningún error y saca un 10. Pero eso no le convierte en infalible, porque puede hacer otro examen y puede errar. Entonces ya deja de ser infalible. Este es un ejemplo muy coherente para una persona, pero para compararlo con la Biblia, este sí nos sirve, pero se queda un poco corto. Porque la Biblia, como canon, es decir, la suma de sus libros, de sus 66 libros, es inerrante desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiere decir que aprobó el examen con nota. Y en segundo lugar, no necesita un segundo examen la Biblia, porque no puede fallar. Es palabra de Dios, dada en sus 66 libros.
y es inerrante en todo su contenido. De hecho, si la estudiamos como datos históricos, son exactos. Geológicos, exactos. Incluso ADN es exacto. Voy a poner un ejemplo que ocurrió hace unos años. Descubren que cuando un bebé nace, su sistema inmunológico es deficiente. Y llegando al 8º día, es su pico más alto, con lo cual se va a mantener por el resto de su vida. Y si cogemos esta información que salió hace más de 2000 años, que está escrita en la Biblia, y la comparamos con lo que dijeron los científicos, que un bebé al 8º día es el día que más, o el pico más alto que tiene sus defensas. ¿Y qué mandó Dios como pacto a Moisés? La circuncisión el 8º día. ¡Voilà! Ahí tenemos una inerrancia, una infalibilidad de la palabra de Dios. Además, cada palabra de Dios escrita en la Biblia sirve de guía al que la lee y la escucha. Como hemos leído esta mañana, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La segunda pregunta de esta mañana es, ¿por qué Dios nos dio su palabra y quedó escrita en la Biblia? La encontramos en el segundo versículo de esta mañana. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuán importante es hablar de la verdad de Dios que trae a nuestras vidas por medio de su palabra. Comenzando desde la creación del ser humano que Dios puso en el huerto del Edén, pasando por todas las dificultades que sufrió el pueblo de Israel. Esto para nosotros hay mucho alimento espiritual. Hasta que llega y se materializa la salvación del ser humano por medio de Cristo. El hombre peca en el huerto del Edén, el hombre es salvo por medio de la cruz de Cristo y su sacrificio. Porque hay que recordar que cuando el hombre peca, le da la vuelta, se pone de espaldas a Dios y le dice, no quiero saber nada, déjame que yo haga mi vida. Al igual que Pablo le escribe a Timoteo con esos 3 ejemplos, nos valen para nosotros, haciéndolos un poco más actuales. Somos soldados del ejército de Dios, quienes debemos pelear con las armas más poderosas que tenemos, su palabra y la oración. Somos atletas que necesitamos de forma diaria entrenar. ¿Y cómo se entrena? Leyendo, orando y meditando cada día. Si vemos a los deportistas de élite, están todos los días de su vida, no descansan. Tienen los tiempos justos de descanso para que su cuerpo vuelva a recuperar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. De forma diaria tenemos que entrenar. Y somos labradores en un mundo árido y yermo donde el pecado lo ha dejado todo seco. Tenemos que seguir trabajando y plantando en el Evangelio en cada persona y en sus corazones. Solo tenemos que hablar del Evangelio. Dios, el Espíritu Santo, es el que da vida, el que hace crecer esa semilla que nosotros hemos plantado. Lo mismo que alienta a Pablo, Timoteo, nos lo dice a nosotros. Porque al ser soldados, al ser atletas, ser labradores, nuestro fin es procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos correctamente la palabra de verdad. Y se lo dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. Debemos conseguir rectamente tratar la verdad de una manera plena y sin adulteraciones, evitando vanas palabrerías, discusiones sin fundamento, entrar en debates
huecos, sin sustancia y que desvían del mensaje del Evangelio. Tenemos que dejar a un lado el raciocinio intelectual superior para hacernos como notar más que los demás. No, queridos hermanos, la palabra es sencilla, el Evangelio es sencillo. No entremos en vanas discusiones y en problemas. Disley Young lo advierte de la siguiente manera. Leo la cita. Es muy fácil convertirse en un chiflado teológico. Con tanta facilidad nos quedamos absortos en cuestiones que no son de suprema importancia. La vida es demasiado breve y ocupada para malgastar la mente y el corazón en lo que nos es formativo para el carácter. Cuando hay un mundo que espera la evangelización, poco nos conviene estar siempre paseándonos o lanzados a la carrera por desvíos doctrinales. Mantengámonos en la carrera, seamos fieles a las grandes verdades, enfaticemos los puntos esenciales, no los incidentales. Fin de la cita. El tercer punto de esta mañana, la pregunta es, ¿cómo logramos ser perfectos y aprobados delante de Dios? La respuesta es mediante el estudio de su palabra, porque la misma es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil, porque cada palabra de la Biblia, cada una de sus porciones, incluso aquellas partes que muchas veces cuando las leemos son difíciles de entender o difíciles de digerir, porque muchas veces lo hacemos con nuestra mente occidental y nos olvidamos que el origen es de un pueblo que está en el Medio Oriente. Sus costumbres no son nuestras costumbres, su mentalidad no es nuestra mentalidad. Pero aún así, si lo hacemos diariamente, nos daremos cuenta que encontramos un alimento espiritual tan rico que vamos a crecer sanos y fuertes. Teniendo esto en mente, hasta Pedro, cuando habla esto a sus oyentes, tiene en mente a Pablo. En 2 Pedro 3, 16 y 17, les habla de lo difícil que puede ser entender partes de la Biblia. Y además está aludiendo a Pablo. Y dice así, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que tener cuidado con las verdades mezcladas con muchas mentiras. Porque es más fácil engañarnos así. Porque si de pronto alguien te viene contando mentiras, es fácilmente identificable y te lo vas a quitar de encima. Pero si coges detalles de verdad y te los mezcla con su pensamiento, nos va a generar dudas. Y vamos a caer, como dice aquí. La palabra de Dios es útil para enseñar. Nos expone a la mente de Dios. Nos enseña quién es la Trinidad, por quién está compuesta, quién es el hombre, por qué pecó, cuál es su pecado. También nos enseña quién es el Mesías, por qué tenía que venir, por qué tenía que hacer ese sacrificio y por qué era la paga del pecado es la muerte y por qué su derramamiento en la cruz nos salva y nos limpia de todo pecado y de todo mal. También nos enseña qué es la Iglesia. Hechos pasados que nos valen como alimento y hechos futuros que todavía están por venir y que se están cumpliendo. Un ejemplo. En 1948 se cumplió una de las profecías que está escritas en el Antiguo Testamento. Dios reuniría de nuevo a su pueblo y le daría y sería una nación. Esto ocurrió teniendo y cediendo a Israel como pueblo.
de 1948. Si no me creéis, tirad los periódicos. Tirad de la mano aquí. Ahí está. La palabra de Dios es útil para redarguir. Arguir en contra de los argumentos de una persona. Acordaros lo que hablamos hace un par de semanas. Lo difícil que es luchar contra la mentira. Para eso tenemos que tener un hábito de estudio, de memorización, de meditación en la palabra. Porque el pneuma de Dios que está en la Biblia nos ayudará a redarguir a aquellos que enfrentan la verdad con mentiras. Y esto también nos ayuda a nosotros a desmontar en nuestras propias vidas aquellos convencimientos que son erróneos. Porque si lo hacemos con corazón sincero, nos va a ir poco a poco el Espíritu Santo desmontando aquellos datos que nosotros estamos cerrados. Con lo cual nos ayuda a hacer una radiografía de nosotros mismos. El siguiente punto, la Biblia es útil para corregir. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, esta nos habla de una manera directa acerca de aquellas cosas que en nuestras vidas no están bien, que le desagradan a Dios. Y el nombre que Dios le da a estas cosas es pecado. Como decía antes, el pecado hace que le demos la espalda a Dios y le quitemos de nuestras vidas. Haciendo esto, nos tomaremos caminos desviados que Dios tiene para nosotros. ¿Crees que eres bueno? Muy bien. Lee, estudia, medita en la palabra y te darás cuenta que solo hay uno del bueno en toda la Biblia, y es Jesús. Compara su vida con la tuya. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Realmente crees que eres bueno? O dices, yo nunca he desobedecido a Dios. Realmente, si lo haces, compara tu vida con la de Cristo. Cristo obedeció y no pecó. ¿Crees que mereces por tus buenas obras ser recibido arriba en el cielo? Permíteme decirte, escrito está que no es por buenas obras cuando tu entrada en el cielo. Es solo la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Un ejemplo. La Biblia puede ser como un espejo. Un espejo, cuando tú estás delante del espejo, muestra aquello que se ve reflejado. Y si nos miramos con unos ojos inquisitivos, podremos ver aquellas cosas que están mal en nosotros. Pero ojo, que si esta mirada inquisitiva que hacemos de nosotros mismos está cubierta por los prejuicios, todos sabemos muy bien cuando nos miramos al espejo cómo estamos. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver con sus ojos. Y esta mirada que sea para examinar todo aquello que está mal. Comenzando desde lo más profundo de nuestro corazón. Aquello que en la soledad de tu casa o de tu sitio estás haciendo mal. Porque de esta manera es la única manera de reconocer todos nuestros pecados, de confesarlos delante de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y por último, la Biblia es útil para instruir en justicia. La gracia de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas, pero la palabra de Dios da de manera detallada las cosas que constituyen una vida piadosa. Debemos ser obreros aprobados, que en el fin de nuestros días, cuando nos presentemos delante de Dios, estemos diciendo, he cumplido tu palabra. Y pídeme las cuentas, porque tú eres mi Dios y yo tengo que rendirte cuentas a ti. Y el último punto de esta mañana es, ¿cómo nos acercamos a la Biblia?
está muy bien todo esto que he dicho esta mañana, pero te puede surgir la pregunta de cómo nos podemos acercar a la Biblia. En realidad hay muchas maneras, pero yo voy a intentar traeros la más sencilla, que es con la que yo comencé. Para empezar, lo más importante es tener una Biblia. Si no, empezamos mal. Segundo, buscar un tiempo en el que estés a solas, en el que no haya distracciones, ni ruidos, ni nada, y a ser posible, lo más descansados. Por ejemplo, yo hace años que, ya desde niño, cuando estudiaba y lo sigo haciendo, me levantaba muy temprano. Algo muy temprano, muchas veces 4 o 5 de la mañana para estudiar 6. ¿Por qué? Porque me había acostado antes a dormir, estaba descansado. A esas horas es raro que haya ruidos y está todo en silencio y estás en paz. Entonces me ayuda a concentrarme. Eso yo. Luego tengo otros compañeros o amigos que a ellos les gustan estudiar por la noche o al final del día o por la tarde. Perfecto. A la hora que a ti te venga bien. Pero buscar un hueco. Siguiente punto sería ponernos en oración. Pidiéndole al Señor, primero reconociendo quién es Él. Pidiendo y reconociendo todos nuestros pecados, pidiéndole perdón. Pidiéndole que el Espíritu Santo nos abra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro entendimiento para que su sabiduría y su conocimiento toque nuestras vidas. También pedir que rompa toda barrera que exista en nosotros. Y lo más seguro, que rompa toda barrera espiritual. También terminar la oración de inicio, dándole gracias por permitir acercarnos a su palabra. Siguiente punto sería realizar una lectura del pasaje que quieras leer. Lectura rápida, pensando, ¿es del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el título del libro? ¿Quién es autor? ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que dice uno a otro? ¿Y cuáles son las ideas de ese pasaje? Lo siguiente sería subrayar o anotar en un papel, o al borde de la Biblia, aquello que te ha llamado la atención, lo que creas que es importante, lo que te ha tocado. Y pensar cómo puede esto servirte para tu día a día. Y por último, contrastarlo con un buen comentario, para que aquello que hayas sacado conclusiones, os aseguro que si te has dejado guiar por el Espíritu Santo, van a ser las mismas que millones de cristianos y de creyentes han llegado. Pero a ti te puede tocar de manera diferente. Te puede estar enseñando una cosa distinta. Por ejemplo, esto lo comenté el jueves en la reunión de hogar. Estábamos en el seminario bíblico y teníamos que hacer el trabajo y la predicación de un pasaje. Teníamos varios pasajes, tú en tu casa elegías uno, lo estudiabas, lo preparabas y lo presentabas allí delante de los profesores. Nos dividieron en grupos y en mi grupo coincidió que una compañera del curso y yo teníamos el mismo pasaje. Lo primero es entrar en pánico. Es el mismo. A ver quién de los dos lo ha hecho mal. Pues la verdad que fue muy llamativo, porque los dos llegamos a las mismas conclusiones, a la misma idea, pero la forma de presentarlo de los dos fue totalmente distinta. Tampoco soy muy amigo de recomendar comentarios bíblicos. Sé que hay muchas Biblias de estudio que abajo te ponen ciertos comentarios de ciertas personas, y lo voy a poner un poco entre comillas. Son comentarios de personas. Pueden o no pueden ayudar. Y en muchas Biblias hay referencias en un versículo que te lleva al Antiguo Testamento, o por ejemplo en el Nuevo Testamento los Evangelios están muy correlacionados los 3 sinópticos. Pero hay que tener cuidado con eso también.
Porque yo me he encontrado de que ver una referencia, digo, mira, me voy al Antiguo Testamento, pues me voy a leer el pasaje y digo, bueno, no sé cómo lo habrá sacado este hombre, pero a mí no me cuadra. Sí que uso dos que, si queréis tomar nota, que me parecen recomendables. Uno es de William MacDonald, de Comentarios del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la editorial Clear. Y el otro es Matthew Henry, también este es de la editorial Unilit. Quien quiera, pues esto de los comentarios es a lo último. No lo hagáis como muchos, ponedlo al principio. Porque esto es una idea errada, porque ya va a ser con una idea preconcebida. Hacer primero el estudio, ya cuando tengáis claro, ir al comentario. Y como todo estudio de la Biblia, podemos finalizar con una oración, dando gracias a Dios por su palabra, por lo que nos ha enseñado, y que nos ayude a aplicarlo para ser buenos discípulos. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, queridos amigos, este libro, la Biblia, no es un libro más. Está escrito por Dios para nosotros. Un libro que tiene el neuma de Dios, el Espíritu de Dios, que está vivo, que nos da vida. Está hecho por nuestro Creador para nosotros. En él podemos saber cómo piensa, quién es, y sumergirnos y ver cuál es el camino que Dios tiene para nosotros. Nos da instrucciones de cómo tienen que ser nuestras vidas y cómo tenemos que usarlas. Porque si Cristo pagó por nosotros en la cruz, nosotros somos sus siervos, que ya dejamos de ser enemigos para ser hijos de Dios. Nos insta a defender el Evangelio allá por donde vayamos, ante cualquier ataque a la verdad. Si nosotros lo tenemos estudiado, memorizado, es más fácil presentar batallas con armas que sin armas. Y también nos es útil para llegar al cénit de nuestras vidas y presentarnos delante de Dios como obreros que no se nos puede achacar nada mal. Nos sacará defectillos, eso sí, porque nadie es perfecto, pero podemos decir, Señor, he sido fiel y justo en tu palabra. Déjame entrar en el reino de los cielos. Quizás a los demás no les interesa la verdad, pero a nosotros sí. Nos interesa y mucho. Padre Santo, te damos gracias en el día de hoy por traer tu palabra escrita, que nos ayuda a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos en justicia, porque es lo que quieres para nuestras vidas. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para llegar a conocerte más, saber más de ti y poder presentar batalla contra aquellos que te niegan, que te atacan y que te menosprecian. Señor, llénanos con el Espíritu Santo, con tu sabiduría, tu ciencia y no la nuestra. Ayúdanos a entender mejor aquellos pasajes difíciles de entender, pero que para nosotros nos traen un alimento especial en nuestras vidas. Señor, te pido por aquellas personas que han escuchado esta mañana este mensaje, para que abras sus corazones, los quebrantes, rompas toda barrera, toda cadena de Satanás, rompas todo velo espiritual, para que puedan llegar a conocerte, confesar sus pecados delante de ti y ser hechos hijos tuyos. Señor, ayúdanos en el resto de los días que nos quedan aún por vivir, para ser siervos fieles, que no tenemos nada de que avergonzarnos
y sobre todo ayúdanos a seguir plantando la semilla del Evangelio en los corazones de todas las personas que tú nos vayas poniendo. Ayúdanos a no sentirnos avergonzados por el Evangelio ni a rechazarte, Señor. Aunque las adversidades y el enemigo es fuerte, tú lo eres más. Padre Santo, te entregamos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.